es uno de los temas que debe tratarse con mucha delicadeza, con mucho esmero, con mucho tacto y con mucha, por supuesto, y con mucha credibilidad. Número uno, quisiera que a la vez me disculpe por mi garganta, porque yo hablo mucho y tengo algún tipo de problemas por eso en mi garganta. Vamos a comenzar y vamos a tomar una escritura como base. Lógicamente voy a hacerlo no una escritura muy somera al tema, sino una escritura muy generalizada, porque el tema de la administración es un tema muy variable, muy variable. Vamos a buscar entonces en el Evangelio según San Lucas, bueno, en el Evangelio de Lucas, como usted le quiera, o usted acostumbra a mencionarlo, el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versículos o de 25 al 29 o del 30 al 37. Vamos a partir en dos partes. Miremos el motivo primero, el motivo que hace a Jesús hablar. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasó? ¿La mecha? ¿Qué? Bueno, ok, ya pasó el susto, ya los nervios. ¿Qué problema es decirle a usted que esté bien atento y que salgan esas cosas, ¿verdad? El motivo, Jesús frente a un jurista. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Perdón, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Son dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? La consecuencia, eso es como obligar a Jesús a decir algo. Lo obligan no el jurista, el intérprete, sino lo obligan las circunstancias. Dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viendo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La palabra me interesa, fue movido a misericordia. La misericordia en el Señor es un estado, pero en la iglesia es una posibilidad que debiera ser un estado. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La palabra clave es misericordia. La palabra clave es misericordia. Bueno, vamos a apartarnos un poquito de esa mentalidad que trajimos como consecuencia de la lectura de esta porción. Y vamos a comenzar más que todo haciéndonos al lado de la iglesia, para aprender de la iglesia lo que Jesús le ha enseñado a la iglesia. Tenemos que recordar los tiempos pasados de la iglesia. Siempre la iglesia tenía
tenía en su seno un consejo que se llamaba Consejo de Ancianos. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos. Ahí va a encontrar usted. Ves que siempre las iglesias estaban constituidas por un grupo, por un pastor, por un ministro. Vamos a usar la palabra ministro, por un ministro, y luego el ministro y la congregación más madura nombraba entre los maduros un consejo de ancianos. Dentro del consejo de ancianos, eso la iglesia lo hizo en el principio por la necesidad que se presentó en la iglesia, o las necesidades que se presentaron en la iglesia. Entonces ellos vinieron y empezaron a formar consejos o empezaron a formar comités. A lo menos en la iglesia donde yo di mis primeros pasos había un comité que se llamaba Comité de Disciplina y de Consejería. Mire bien. De ahí se fueron derivando otros comités, del Comité de Consejería, el Comité de Disciplina, el Comité de Orientación y el Comité de Liberación. El Comité de Liberación se agregó posteriormente al movimiento pentecostal de las iglesias pentecostales, por supuesto. Los tradicionales no conocían mucho del asunto de la liberación y de tal manera pues que fue necesario crear un departamento de liberación con gente que por lo menos reunía los recursos necesarios para poderlos entrenar y que ayudara a la iglesia, al pastor, al ministro central en este menester. Sin duda alguna, a todo esto hoy le llamamos ministración. Es elegante cuando uno trata con una persona, le dice algo que le despierta interés o le despierta bendición y dice, oh, cómo me ha ministrado tu palabra, o cómo me ministra tu mirada. Tal vez usted tenía necesidad y alguien le regala así en la pida, oh, qué bueno me ministraste. Le ministraste o le suministró dinero o le suministró algún bien. Siempre la palabra está dando vueltas alrededor de lo que es la administración. Hoy es elegante subirse al púlpito y decir, ayúdame a ministrar. En otro tiempo no se conocía la palabra ministrar. Hoy se habla más de un comité de administración o de un asesor de administración o de un pastor cuyo ministerio resalta lo que es la administración. Porque no todos los pastores pueden ministrar en lo que concierne al verdadero sentido de la administración. Entonces, de ahí vino que la iglesia del siglo pasado comenzaron a apartar hermanos y hermanas dentro de los que están más maduros para poder formar tipos de comité como lo que estoy mencionando. Todos los comités son necesarios, no quiere decir, no están forzosamente a pertenecer uno a un comité específico. Es posible que dentro de los comités hayan quienes pueden aconsejar y pueden orientar, que casi es lo mismo, pero hay cierta diferencia. Y también puede ser que haya uno que pueda participar en consejería, en liberación, orientación, etcétera, uno. Pero si no los hay, entonces cada uno empezamos a formar cuerpos, o debiéramos de empezar a formar cuerpos, comités con estos menesteres para ayudar. Porque hemos llegado a la conclusión en los últimos tiempos que la palabra ha avanzado tanto, ha corrido y ha sido glorificada, que la misma palabra ha desvelado a la iglesia en sus tremendos baches que está dejando, porque a veces nosotros creemos que solo la administración desde el púlpito es efectiva. La administración desde el púlpito es una forma de liderazgo, no es una forma de pastorado. El pastor es el que tiene contacto con las ovejas personalmente. El pastor, por eso se llama pastor de ovejas, es el que en la mañana se levanta a ver cómo están sus ovejas. Si están enfermas y tienen alguna necesidad, eso es pastorear.
Ese es el verdadero sentido de la palabra pastorear. Pastorear es cuidar, alimentar, abrevar, curar, estimular, levantar el ánimo de la oveja. Ese es el verdadero sentido del ministerio pastoral. Lógicamente no voy a hablar de los otros ministerios porque no saldríamos en todo este día a hablar de ellos, los ministerios, pero los ministerios se conjuntan entre sí. Pero no voy a ir a eso porque probablemente nos lleve a un estudio extra posteriormente. Vamos a concentrarnos en lo que es la Iglesia de Cristo y sus necesidades. Muy bien, cada uno de los comités, por supuesto estoy hablando de organización, se me olvidó decir esto, estoy comenzando a hablar de organización. Cada uno de los comités, el pastor es el asesor principal. Y si ve, como conoce a las ovejas maduras, va a empezar a extraer de esos grupos personas que le ayuden en sus necesidades pastorales. Eso fue lo que sucedió en la iglesia del principio cuando los apóstoles no podían seguir haciendo los menesteres diarios que hacían. Estaban viendo que estaban siendo faltos de comunión con el Señor Jesús y faltos en la palabra, cuando dedicaban más tiempo en estar viendo dónde conseguían la alimentación para aquellas viudas, aquellos huérfanos que habían perdido a sus padres, habían perdido a sus esposos en las tremendas batallas. Por eso es que usted nota bien en la Escritura que se mencionan unas personas y les ponen requisitos. Mire, se buscaron los requisitos, los frutos, llenos del Espíritu Santo. 2, de buen testimonio y llenos de sabiduría. ¿Por qué razón? A veces decimos nosotros, por falta de conocimiento, mire hermanos, y para repartir comida, así decimos a veces abiertamente, sin conocer el verdadero sentido, el sentido profundo, el trasfondo del por qué se escogieron esas cualidades en cada uno de aquellos 7 hombres, aquellas 7 personas, para poder suministrar alimento a la gente, a las viudas y a los huérfanos. Cierto, había un problema ahí entre unos y otros, pero el asunto central es que estos 7 tenían contacto con las personas. No es simplemente llevarles un plato de comida, es que había contacto, había un hablar, había un oír, había un sentir por el Espíritu en la condición en que estaba aquel huérfano, aquella viuda o aquel viudo, como sea. Por eso se le exige llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio, porque tienen que tener contacto con un pueblo que está cargado de problemas. Allí ellos estaban dedicados a gozar con los que estaban gozando, llorar con los que estaban llorando, meterse en el estado depresivo de cada uno en que estaban para sacarlos de la depresión, meterse en la crisis donde estaban algunos para sacarlos de la crisis, es el pastor que va a sacar de la situación en que se encuentran. Los inestables, entraban ellos, por eso se les exige esto, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, para ir y sacarlos de la crisis, de la depresión, del estrés, de lo que usted quiera decirle. Por supuesto, consecuencias de eso, la iglesia tenía crisis patrimonial, habían crisis matrimonial, habían crisis económicos. Bueno, está en la misma patrimonial, crisis económica. Habían crisis matrimoniales y crisis familiares. Desde entonces hay este tipo de crisis que ahora se ha agudizado mucho más, en las cuales los pastores necesitamos urgentemente de personas maduras que tienen un buen tiempo de estar en la iglesia y que han aprendido mucho, examinarlas, reunirlas y examinarlas. ¿Qué clase de facultades, qué clase de frutos tienen para que nos puedan ayudar en el asunto de la disciplina, consejería, orientación, guía, lo que usted quiera, como le quiera llamar? Porque hay problemas en la iglesia o no hay. O que usted no sabe mucho de esto, ¿verdad?
¿Hay problemas? ¿Tenemos problemas? ¿Hay problemas de depresión? ¿Hay crisis a veces? Mire, para un ejemplo, simplemente un matrimonio que con mucha esperanza, que con mucho afán, por el buen trabajo del esposo o buen trabajo de los esposos, se compren una casa ¿cómo se llama? Financiada, se compren un carro financiado. Y de repente a los 5 años, tal vez una casa a pagar a 12 años, a 15 años, a 20 años, un carro no sé cuánto tiempo, 5 años, 3 años, y de repente le quitan el trabajo al esposo. ¿Cómo cree usted que quede esa familia? Piénselo un momentito. ¿Cómo creo? Yo con solo pensarlo sentía que el piso se me abría. Gracias a Dios, en mi vida, trabajando en lo secular, nunca sucedió. Bendito sea Dios. ¿Entiende? Pero ¿cuántos de nuestros hermanos cercanos a nosotros, cercanos al pastor, le ha ocurrido un asunto así? ¿Cómo queda esa familia? ¿Cómo queda esa esposa? ¿Cómo queda ese esposo? Deprimido. Amén. Mire, si una de las facultades más tremendas, natural, por supuesto, naturales que nosotros tenemos son la parte emotiva y la parte mental. Y con el tiempo vamos a ir estudiándolo poco a poco. La parte emotiva, de repente estamos bien, pero de repente una crisis, emotivamente sentimos que nos hundimos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, los pastores, la gente madura debe ayudar a sus pastores, poniendo al servicio del pastor su facultad, bueno, sus frutos. ¿Se está dando cuenta en qué funciona bien en la iglesia? Porque sin que el pastor lo mande a hacer, él automáticamente anda. Es como el evangelista. El evangelista no está esperando una plataforma y un grupo musical para hacer una campaña. El evangelista a quien se le ponga por enfrente lo evangeliza. Al pastor al que se le pone por enfrente quiere pastorearlo, aunque no sea oveja. ¿Sí? Necesita de personas que le ayuden en su ministerio, porque para un solo hombre no es posible hacer tanto trabajo. Bueno, el pastor no lo logra todo desde el púlpito, logra más fuera del púlpito o abajo del púlpito. Hace mejor un trabajo fuera del púlpito que arriba del púlpito. Esto más, si hubiera un comité, si hubiera comités como los que estoy mencionando, no es malo. Yo ya entendí el asunto del pastorado. Caramba, tantos años tuve que madurar para entender que el pastor no es el dueño del púlpito. Ahí tiene que subir el asesor de consejería para dar un consejo, porque él es bueno en aconsejar. Una noche que la iglesia esté llena, el ministerio de consejería, de orientación, o el asesor de disciplina, porque esos son términos que en el camino vamos a ir dándonos cuenta que bien nos hacen. Luego, los métodos que se utilizan son completamente diferentes. Por supuesto, dije, el asesor general debe de ser el pastor que tiene llamamiento ministerial. Bueno, los métodos pueden ser técnicos. Debe haber una técnica para problemas físicos. Problemas físicos. Por ejemplo, en un culto alguien cae enfermo o se identifica enfermo. Entonces es necesario apartarlo en un lugar y van los del comité de intercesión que le fluyen los dones de fe, de sanidad divina y de milagros. Si ustedes ven, el pastor ha cometido un gran error que cree que él lo puede hacer todo. Que él puede predicar, que él puede enseñar, que él puede orientar, que él puede aconsejar, que él puede guiar, que él puede disciplinar, que él puede ministrar, que él puede echar fuera demonios, que él puede sanar, que él puede...
Dios mío. ¿Usted cree que un pastor puede todo eso? Definitivamente no lo puede hacer. Y ahí entonces, donde el pastor inteligentemente tiene que formar comités y ser él el asesor general. Y depende del tamaño de la iglesia, tiene que haber comités en cada área, en cada rama. Por eso dije, primero lo técnico, tener un departamento exclusivo para orar por los enfermos. Porque tal vez alguien puede decir que soy místico en decir que hay que hacer un departamento para ir a orar por los enfermos, porque a veces las enfermedades son productos de espíritus malignos, que con la experiencia y con los estudios que hemos tenido, la palabra, que saliendo el espíritu de enfermedad de una persona puede entrar en otra persona. Por eso es que se aparta con el comité. Usted me va a decir, pero mire, hermano, allí ya la campaña general, sí, pero es que ellos son evangelistas. ¿Entiende? El evangelista está dotado de señales para traer las almas a Cristo, pero estoy hablando de una iglesia ya establecida. O no se enferman los cristianos, o no pueden en algún momento dado ser contaminados con un espíritu de enfermedad. ¿Pueden o no pueden? ¿Pueden? Entonces, es necesario. ¿Acaso el doctor, cuando hay alguien que lleva a donde él una enfermedad contagiosa, el primero que se protege es él? ¿Lo ha visto poniéndose mascarillas y poniéndose guantes? ¿Por qué cree usted que se pone una gabacha? ¿Por qué cree usted que se pone ciertos anteojos especiales, guantes y todo eso en su vestimenta? ¿Ah? ¿Por qué creen algunos gorros? Gracias. ¿Por qué creen que en algunos lugares hay que llegar a lavarse con cierta agua especial? Los pies meterlos en cierta agua para entrar a un lugar donde hay una reclusión de enfermos para no contagiarse o no contagiar, puede llevar un virus usted y empeorar la condición. Perdón, estoy hablando médicamente hablando, pero usted no sabe ni podemos ver, mientras no seamos bien ejercitados en nuestro espíritu, no podemos ver, si no tenemos intuición, no tenemos discernimiento de espíritu, no podemos ver la cantidad de demonios, de espíritus malignos que se mueven en una iglesia. No, yo no estoy diciendo en una cantina, en un prostíbulo, en una iglesia. ¿Se acuerdan las campañas de Pablo? ¿Se acuerdan las campañas de Jesús? Que salían gritando, por ahí, todo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces ahí tenemos un testimonio. Bueno. Tenemos el otro departamento, los departamentos que tienen que ver con asuntos morales e inmorales. Sería este el departamento de disciplina. Y había otro departamento, lógicamente, técnico de asuntos varios o variables. Variados o variables. Apartémonos un poquito y miremos las condiciones de la oveja. ¿Algún tiempo usted ha tenido alguna crisis? ¿Han experimentado usted alguna crisis en algún momento dado? Una crisis infantil, de adolescencia, libre de las normales que se dan, de juventud, de matrimonio, familiar. ¿Hay crisis? Bueno, ya decimos que sí hay crisis. ¿Por causa de qué? Por causa de cómo son constituidos cada uno de los individuos. ¿Cómo somos constituidos nosotros, cada uno de nosotros? Un ejemplo, Marvin, mi hijo mayor, mío, estaba padeciendo lo mismo que yo estoy padeciendo. Le digo, yo compré una medicina que me hizo bien en mi reflujo y le digo, tómate esto. Entonces vino, lo agarró, se lo tomó y le cayó mal. Esto quiere decir que él es diferente a mí, yo soy diferente a él. Como ve, entonces, aquí es donde empieza a agudizarse el departamento de administración, que no se le puede recetar a todos la misma medicina. Hubo un médico en cierto lugar que solo tenía aceite de castor y quinina, pastillas de quinina, y todo enfermo que llegaba a la clínica o bien le recetaba castor o pastillas de quinina. ¿Qué cree usted que pasó? Imagínese usted qué pasó.
Cuando el pastor, el asesor o el jefe solamente tiene un tipo de soluciones o dos tipos de soluciones, ¿usted cree que esos dos tipos de soluciones le van a servir para poder ministrar a todos? Imposible. Imposible. No le dé castor, ni quinina, porque puede ser ni siquiera que las dos le lleguen. Ahí es donde tenemos que agudizar el sentido, especialmente el sentido espiritual. Bueno, somos constituidos por partes emotivas, por una mente amplia, con libre albedrío, que podemos pensar lo que nos venga en gana. Tenemos nuestro estado físico, que puede interrumpir en nuestro caminar con el Señor alguna situación que nos haga menguar espiritualmente. Luego somos gente espiritual. Pero hay una particularidad en la gente espiritual, que se cansan espiritualmente. Cuando yo digo se cansan espiritualmente, usted puede decir en su interior, ya en su mente, decir, no se cansan. Bueno, se cansan espiritualmente porque a veces nos confiamos todos de nuestro stand espiritual, que lo confundimos con nuestra subjetividad. A veces creemos que lo que nosotros somos, pensamos y decimos es espiritual, y tal vez solo es sugestivo, no es espiritual. Y otro agarra de esa fuente y considera de la misma forma que esto es espiritual, y se fue equivocadamente. Termina después cansado y dice, cansado espiritualmente, no, cansado subjetivamente, no espiritualmente. Por eso hay libros que se escriben sobre el cansancio. Hay un libro que se llama, y no se lo recomiendo, se llama El agotamiento espiritual, porque yo lo leí y no me pareció lo que dice ahí. ¿Ve? Una cosa es ser espiritual y otra que eso es subjetivo, creyendo que la sugestión que hay en nosotros es espiritual. ¿Amén? Bueno, esto se puede arreglar con una receta que más tardecito se los doy. Vamos a la mente del asesor. Debe de ser una mente como los ojos del camaleón, o mejor dicho, como el cuerpo del camaleón. Usted sabe que el camaleón es uno de los animales que cambia de colores según la ocasión, dice la canción, ¿verdad? ¿Ah? Si el ambiente es colorado, se pone colorado. Eso es su camuflaje. Si el ambiente es verde, se pone verde. Si el ambiente es café, se pone café. Si el ambiente es negro, se pone negro. Si el ambiente es blanco, se pone blanco. Total de que nadie lo haya, se esconda bien. Pero ese es el camaleón. El pastor, el asesor o la gente que trabaja en cualquiera de los comités tienen que estar preparados. Tiene que variar su constitución mental y espiritual de acuerdo a la necesidad de cada persona que llegue a buscar la ayuda ministerial o la administración, el consejo, la orientación, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Vuelvo a repetir. No podemos obviar que tenemos gente con tensiones emocionales. No podemos obviar que tenemos gente con ansiedades. No podemos obviar que hay gente que vive en hostilidad familiar. En su trabajo, en la universidad, donde quiera que sea, hay hostilidades que le perjudican. No podemos obviar el enojo. No podemos obviar la angustia. Los conflictos, los problemas. Hay una variedad de condiciones que afectan a la vida espiritual del creyente, afectan la relación familiar, matrimonial, y aún afectan hasta la relación de iglesia, de hermanos en la iglesia. Mire pues, los más conocidos, las tensiones emocionales, ansiedades, hostilidades, enojos, angustias y variedad de conflictos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo preparar gente que nos ayude? ¿Cómo preparar asesores
para que los asesores preparen o preparamos o formamos ya de una vez un comité que esté pendiente de un asesoramiento general, aunque es bien difícil. Como usted se está dando cuenta, es un trabajo complicado. ¿Cuánto lo creen? No es un trabajo fácil. Si usted se apuntó ya, espero que no se desanime, siga apuntándose. Pero aquel que no tiene el corazón abierto, la mente abierta para aprender, jamás llegará a ser nada. Todos los que estamos al frente de una congregación es porque hemos aprendido, número uno. Después de que nos llamaron, aprendimos. Si usted toma como figura a Moisés, que usted mira la secuencia de Moisés, cuando Moisés pasa los 40 años, que debía perfilarse como uno de los príncipes de Egipto, Dios lo toma y lo lleva no al desierto. La Biblia dice al desierto. No, cuando yo leo bien la escritura, dice, lo lleva al final del desierto. Es un entrenamiento. No lo lleva al desierto, lo lleva al final del desierto. Porque en el final del desierto, dándose el caso de los asesores o de los pastores, el final del desierto, tu condición no te ayuda. Y conste que Moisés llevaba una buena intención en su corazón de llevar las ovejas que no eran suyas, sino que de su suegro Jetro, buscando los mejores pastos. Era un excelente pastor. Andaba buscando buenas fuentes, fuentes limpias, saludables para brevar las ovejas, y andaba buscando los mejores pastizales. Y por buscar los mejores pastizales llegó al final del desierto. Y al final del desierto, en un montículo, vio una visión, la zarza que usted sabe, ¿verdad? Y dice, voy a ver qué es esa visión. Y cuando se acercó vio que era una zarza, pero una zarza que ardía y no se consumía. Y de ahí le habla a Dios. Entonces está viendo. A mí lo que me interesa es llegar al final de su condición. El camino por donde he venido es un camino, no es un camino que yo me lo fabriqué. Es un camino que me lo fabricaron, que me lo dieron, que caminar. ¿Se están huyendo, no? Había matado a un egipcio, ¿no? Y había reprendido a 2 hebreos, ¿no? Y lo delataron. Y por eso, mire, según él, mas no se daba cuenta que era el Dios del cielo, que estaba aprovechando esas situaciones para llevarlo al final de su condición. ¿Sabe lo que significa llegar al final de la condición? Al final de la condición viene siendo algo así, muy suave, lo voy a decir, lo voy a explicar. Pero me acuerdo una vez que veníamos de Guatemala y un hermano nos echó una torta así, un anillo, no sé cómo así, grande. Pues como estábamos bien comidos, nadie le hizo caso, la torta la agarraron y la tiraron a la paila del carro. Pero cuando nos apretó el hambre, nos tiramos de cabeza a la paila buscando la torta. La torta no es importante cuando estamos bien llenos, la torta es importante cuando no hay nada. Y cuando Moisés no tenía nada, echó mano de la torta, que era lo único que tenía. Echó mano de Dios, que era el único que tenía, casi nada, mire, el único que tenía. Y ahí Dios le muestra su voluntad, su propósito y la meta. Ese es un ejemplo. ¿Por qué lo digo? Porque puede llegar un pastor a eso, puede llegar un asesor a eso, puede llegar un hermano que lo llame a ese menester, que lo llame a ese ministerio. Bueno, el pastor, hablando de él, tiene que ser una persona que busque enseñar a su gente, que ya escogió, porque no es suficiente. No es suficiente que le fluyan los dones del Espíritu Santo. No es suficiente que le broyen los dones de gracia. No es suficiente que le broyen los dones. Bueno, los dones iniciales son regalados, por eso son dones. Pero todos son dones.
Pero a veces el apóstol Pablo escribe mucho cuando se trata de los dones espirituales, cuando vio que había mucha gente que tenía dones espirituales, él vino y suministró la enseñanza y el orden cómo debían de aplicarse los dones espirituales. Igual sucede en este caso de la administración. Tiene que ver cómo se aplica la medicina. Pero si solo tiene castor y solo tiene quinina, ¿qué va a aplicar? ¿Ah? Llega con dolor de cabeza, tómese esta cucharada de castor. Llega con reumatismo, démese esta cucharada de castor. Me duele el oído, tómese esta cucharada de castor. Me duelen los ojos, tómese. Tengo un castor, quinina. Ese pastor o ese comité o ese asesor o ese comité de orientación lo van a dejar solo, no van a volver donde él. Porque resulta que tomaron mucho castor y lo que le dio fue otras consecuencias y no lo que esperaba que le sucediera. No hubo remedio para el mal. Padre, este tiempo se nos va rápido. Muy bien. Los que están enfrente tenemos que hacer que las personas aprendan. El maestro, esto lo decimos mucho en escuela bíblica, cuando nos reúnen los pastores. El maestro no es buen maestro a menos que el alumno aprenda lo que le enseña el maestro. Nadie es buen alumno si él no aprende lo que el maestro le enseña. Y el maestro no es buen maestro a menos que compruebe que el alumno está aprendiendo. Ese es un dicho que tenemos nosotros aquí, con los maestros. Nadie es buen maestro, nadie es buen pastor a menos que la oveja madure. 2, aprenden a mejorar sus relaciones interpersonales. Lógicamente el pastor debe ser ejemplo matrimonial. ¿Aló? El asesor tiene que ser ejemplo matrimonial, ejemplo familiar. ¿Ve usted un pastor que no tiene buena relación con su familia? ¿Cree usted que las ovejas le van a confiar sus problemas, sus conflictos matrimoniales o familiares? ¿Ah? ¿Cree usted? Relaciones interpersonales. Usted mira que hay personas en la iglesia que no se relacionan con todos, solo con algunos. Hay que averiguar por qué. ¿Por qué razón? Porque la iglesia dice que es una comunidad de creyentes que creen lo mismo, que piensan lo mismo, que son del mismo parecer, que comparten entre ellos las mismas cosas, que nadie tiene necesidad de nada. Una serie de cuestiones que son necesarias. Y usted va a ver allí que hay personas que no se relacionan mucho porque vienen dañados de la casa, del hogar, de la escuela, algún grupo centro de trabajo que no fueron tratados bien. Cree que toda la gente... Cuando yo salí del mundo y vine a la iglesia, yo pensaba que toda la iglesia tenía el criterio que tenía el mundo de mí afuera, pero me fui dando cuenta que no, que había un criterio sano en la iglesia y que pensaban diferente de mí. Y me fue dando confianza y fui relacionándome. Era bien difícil para relacionarme. A mí la gente me sofocaba. Iba al estadio, pero estaba incómodo. Disfrutaba el partido, pero estaba incómodo porque había mucha gente rodeándome. Iba al cine, pero estaba incómodo. Iba al cine, disfrutaba el cine, pero había mucha gente que me apretaba. Por la formación, por el molde que me metieron cuando en alguna situación, en alguna circunstancia. Bien. Y la clave, el punto número 1 es desarrollar una fuerte confianza en el Señor. Eso sí, repitámoslo. Repitámoslo, desarrollar una fuerte confianza en el Señor. Desarrollar una fuerte confianza en el Señor. Confianza en todo tipo de situaciones en que caigamos. Desarrollar una fuerte confianza en el Señor. Así el que dice que está solo, no está solo si su fuerza de confianza es mayor que la de muchos. Por eso los perseguidos, en el principio,
Estaban como que sin nada, estaban solos en el desierto, perdidos. Pues consideraron que no estaban solos por su fuerte confianza que tenían en el Señor. Eso es lo que hace falta hoy, fuerte confianza en el Señor. Y luego, el pastor y sus sacerdotes no deben trabajar sin una meta. Y luego, los pastores y los sacerdotes deben de enseñarle a sus gente que se proponga una meta o metas. ¿Sí? O metas. Si yo fui liberado de algún espíritu maligno, tiene que dárseme seguimiento hasta que un día comprobar que estoy completamente liberado. Me gustó mucho la iglesia donde llegué, porque lógicamente vi un avivamiento sobrenatural. No avivamiento natural, sino sobrenatural. O sea, no lo provocó el hombre, lo provocó Dios. Quiso Dios en su amor y su misericordia, se dedicó a esa misión para darle un avivamiento. Es un avivamiento no plagiado, no es un avivamiento no natural, sino es sobrenatural. Vino porque quiso Dios. La gente viene a una persona porque Dios le da la gana. No es porque estemos ahí jalando y encogiendo, ¿cómo se llama? Y que haciendo venir a Dios. No. Y me acuerdo yo que esa iglesia, como Dios los había visitado de una manera sobrenatural, con facilidad se daban las cosas. Pero técnicamente, prácticamente, asesoralmente, era un desastre, como son la mayor parte de las congregaciones que son visitadas por Dios. Era un desastre. Éramos un desastre doctrinalmente, éramos un desastre. Bueno, pero sin embargo usted iba a ver que Dios se movía de una manera tremenda sobrenaturalmente, porque a Dios le dio la gana. Y uno de los conflictos que hubo fue que, como esa iglesia era tan visitada por Dios, trataron de llevarse algunos miembros para Tegucigalpa y para otros lados y no funcionaron allá. Es que Dios tenía puesta la mirada allí, no allá. Pues a veces creemos que esa iglesia fue agraciada. Si Dios le dio la gana de hacer rico a Abraham, ¿y qué de los demás? ¿Y por qué se quejan los demás si a Dios le dio la gana? Si Dios le dio la gana a usted darle una buena esposa, ¿y por qué el otro se queja? Si es que a Dios le dio la gana. ¿Acaso Dios no puede darse la gana de hacer algo con quien sea? ¿Sí o no? Sin embargo, de eso hay réplicas interesantes y funcionan, aunque no funcionen totalmente, y aunque funcionen a medias, pero funcionan. Hay funciones. Y esas funciones es interesante que de alguna forma nosotros les pongamos bien los ojos. Yo le voy a ser honesto. Yo admiré esa iglesia por la sobrenaturalidad, pero no la admiré por su doctrina. Iglesia que en los cultos, no campañas, no. En los cultos habían sobrenaturalidades. En los cultos. Sin oración. Por supuesto, oraban normalmente. No digo que no oraban, mentiroso fuera. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos orar para que venga el avivamiento y nunca llega? Y ahí vienen problemas ministeriales porque nos cansamos de pedir y no recibimos. Ay, hermano, y la palabra, bueno, aquí es donde vamos a recoger lo que se necesita. Y aquí es donde vamos a entrar en el verdadero fuego. Por lo menos para cubrir esta parte. Ya se me fue el tiempo, Dios mío, santo. Aquí se ve el tiempo como usted no se imagina. Fíjese bien. Número 1. Yo le he dicho un sinnúmero de veces, creo que aquí en la iglesia y creo que a los pastores. Número uno, como para mí, lo más importante es desarrollar una fuerte confianza en el Señor. Tómelo en cuenta, como punto prioritario. Que desarrollemos una fuerte confianza en el Señor. Eso es fe. Y la fe cubre multitud de faltas. Y la fe mueve montañas. Y la fe hace que el agua se convierta en fuego y el fuego se convierta en agua. La fe es algo poderoso. Desarrollar
una fuerte confianza en Dios. Pero para desarrollar una fuerte confianza en Dios, primero, ¿conoce usted a Dios? No corra para contestar porque puede correr mal. ¿Conoce usted a Dios? Pregunta. Quite toda religiosidad, quite toda psicología y filosofía y lo que sea de usted y contésteme, ¿conoce usted a Dios? Lo disfrazo de otra forma. ¿Tiene usted una verdadera conciencia de Dios? ¿Cómo lo puede probar? Bueno, pues lo prueba con el testimonio. ¿No está aquí la hermana Cristina? La hermana Cristina puede decir Dios, el Dios que yo conozco es real, porque me sanó de un cáncer, en el cual le daban creo que 3 meses. Entonces creo que Cristina tiene un ángulo de agarrarse para decir que Dios es real. ¿Es usted salvo y disfruta la salvación? ¿O ya no la siente? Si usted es salvo y se siente salvo, mire, si usted es salvo, siempre salvo, usted es salvo. Perdone la frase que la usa alguien por ahí un poco. Si usted se siente salvo todos los días, usted es salvo. Pero si usted se acuesta creyendo que es salvo y amanece como que no es salvo, perdone, usted no tiene testimonio del Dios que se le presentó. Usted debe tener una señal de que cree en Dios. Para desarrollar esa fuerza de confianza, usted necesita tener un testimonio de Dios, testimonio personal. Yo puedo decir el Dios de mi abuelo, porque yo tuve la conciencia, el Dios de mi padre, el Dios de mi madre. Yo puedo decir así, pero el Dios mío. Por eso es que Jacob, usted sabe cuando Jacob vino avanzado ya en sus tretas, él decía, el Dios de mi padre, el Dios de mis padres, no era Dios de él. Y ahí entonces, que el asunto es personal, no es nosotros, es personal. ¿Tiene usted conciencia bien marcada de Dios? Va bien. Usted tiene testimonio. Amén. Usted tiene testimonio de los beneficios que usted recibió, los recibió pidiéndole a su Padre Celestial en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y usted tiene testimonio en su vida y nadie se lo va a quitar. Eso nadie lo puede negar. Su testimonio no lo puede negar nadie. Le pueden negar cualquier cosa, mire, pero el testimonio suyo, la experiencia suya con el Señor, nadie se lo puede quitar. Número 1, conciencia de Dios. Viene la otra parte que es más aguda, siempre lo he estado diciendo. Comunión con Dios. Comunión con Dios. ¿Platica usted con Dios? No me gusta mucho, y si usted lo repite, por favor, le pido que corrija. Le estoy orando a Dios. Cuando una persona, yo oigo, es un golpe tremendo que recibo en mi espíritu cuando alguien dice, le estoy orando a Dios por una esposa. Le estoy orando a Dios por un carro. Le estoy orando a Dios por una iglesia donde congregarme. Le estoy orando, me huele a, le estoy rezando. Porque orar, ya dimos un seminario de un montón de meses aquí de intercesión. Los que vinieron de intercesión saben eso, porque lo explicamos ahí. Es platicar con Dios, conversar con Dios. Yo le expongo a Dios y Dios me da respuestas. Y si no me da respuestas, espero que me dé respuestas. Si usted lleva su vida con conciencia de Dios y comunión con Dios,
sepa de una vez que usted se está acercando a ser una persona que va a ser una tremenda ayuda para su pastor o su asesor. Conciencia de Dios, comunión, conversa con Dios y Dios conversa con usted. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, ya tiene familia, e hijas e hijos. Vamos a lo chiludo. Usted tiene hijos, tiene una hija adolescente y un hijo adolescente. Uno tiene 17 años y el otro tiene 15. Ay, papita. Ahí hay una guerra de Vietnam con no sé quién. Ahí está seria la cosa. Pero usted tiene comunión con Dios. ¿Platica usted con Dios? Cuando usted conversa con Dios, Dios le va a decir qué hacer con su muchacha de 17 y su muchacho de 15. Si la puerta está cerrada, si la comunicación está interrumpida, Dios lo salve. María, no. Eso es feo. ¿Sí? ¿Quién le va a decir dónde está el mal de su muchacho? Solo Dios. ¿Quién va a intuir mejor el mal del muchacho o de la muchacha? El que vive en comunión con Dios. ¿Quién puede decir que hay una buena consejería para los matrimonios? El que vive en comunión con Dios. Dios le va a decir dónde están los pros, dónde están los contras. Dios le va a decir qué hacer. ¿Por qué? Porque tiene conciencia y tiene comunión constante, como un amigo más. Por eso dije, nunca ha habido un solo cristiano que diga me siento solo, porque siempre he estado acompañado con Cristo. Disculpe, por favor. Es interesante, y quiero que, ya lo hemos trillado esto, lo he dicho un sinnúmero de veces, es interesante que sepamos que Cristo está a la diestra del Padre económicamente. Cuando digo económicamente, por causa de su obra. Pero Cristo está esencialmente en la iglesia por causa de la vida de la iglesia. Son dos factores completamente diferentes. La economía la maneja desde el cielo, pero la vida nuestra la maneja desde la tierra en cada uno de nosotros. Esa aclaración, ¿verdad? A veces yo puedo pedir que tenga un milagro, pero a veces puede salir un milagro de dentro de mí. De dentro puede salir, porque adentro hay Espíritu Santo. Porque adentro está Cristo esencialmente. Puede salir algo de mí. Puede ser una expresión que libere, una expresión que oriente, una sola expresión puede causar una revolución. Una sola, pero en el Espíritu. Y por último, ya para ir finalizando, que honestamente el tema se quedó de lado, porque hay mucho que decir. Solo alguna parte dije. Lo último es que cuando usted reúna los dos requisitos, porque usted no puede ser un buen ministrador, un buen ministro, un buen asesor, usted no puede ser un buen consejero, usted no puede pertenecer al comité de disciplina si en realidad no tiene estas facultades en usted. Tercero, intuición o discernimiento espiritual. ¿Por qué? Supongamos, yo voy a ministrar a alguien. Bueno, ¿qué es lo primero que usted hace cuando, si a mí me dice el hermano Roger, hermano Ismael, quiero ir a su casa mañana, ¿qué cree usted que yo hago? Hermano Roger y su esposa me dice, hermano, queremos visitarlo en su casa. ¿Qué cree usted? ¿A qué cree usted que voy a mi casa? Mujer, barré bien la casa, trapea, pone este adorno, quita esos chiringos de aquí, quita esa escoba, mira, ese trapeador está tirado, mira, esa soya, por favor, escondela, va a venir hermano Roger y su esposa, quita, arregla bien, ¿verdad? Y usted se pone, no lo hayan en calzonete y en camisa, o desnudo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace usted? Usted tiene un caso de una oveja de Dios, y usted prepara bien el ambiente donde lo va. Pero hermano, óigame, ministrar a una persona donde hay tornillos tirados y un cigüeñal por allá,
y una gorra por aquí, y un par de caites por allá, y polvo por aquí, y moscas. El pobre hermano va a estar ahí ministrando. Eso interrumpe la sinceridad con que viene el que se va a ministrar ante usted. ¿Cómo estaba en la oficina? O el lugar, o la mesita. No importa una mesita de madera de pino, pero bien restregadita, bien lavadita. Un tapetito por ahí, bien con un ramito, una cosita de flores, muy bonita. Se respira un ambiente de que, número uno, va a llegar su hermano, que aunque tenga conflictos, que aunque venga lleno de ansiedad, es su hermano. ¿O no? Va a llegar alguien que es oveja del Señor. Va a llegar un santo. Aunque no tenga los dones del Espíritu Santo, aunque no tenga ministerio, aunque no sea de renombre, pero viene un alma por la cual Cristo dio su vida y su sangre. Y usted la va con todo esmero, la va a colocar donde debe colocarla. Y número dos, lo vamos a decir después, tiene que aprender a escuchar. Fíjese que después de esta reunión yo oí unos comentarios por ahí. Hermano, va a haber un seminario el domingo. ¿Irá a haber culto en la tarde? Hizo una pregunta a una hermana. Otro le escuchó allí, culto. Le agregó su imaginación y dice, dicen que no va a haber culto el domingo por la tarde porque hay un seminario. Luego cae en un tercero, dicen que el pastor dijo que no va a haber culto por la tarde. Oiga, ¿cómo va aumentando? Porque va recopilando, arrastrando lo que... hay ideas, hay conceptos, hay palabras que están volando. A ver, entonces, son como las moscas, se están viendo dónde hay azúcar para posarse. En la tarde, lo sabe toda la iglesia que no hay culto en la tarde porque el hermano Ismael dijo que no había culto. ¿Dónde empezó? Entonces, lo primero que tiene que hacer el asesor, el que ministra, es limpiar bien su mente, su oído, saber escuchar. Saber escuchar. Hay palabras similares entre uno y otro que tienden a confundirse. Como aquellos dos campesinos, no, como aquellos dos bolos que se pelearon. Le voy a decir en forma de chiste, ¿verdad? Habían dos borrachos. Uno iba a decir, fíjate que se rompió el socavón. No se dice socavón, se dice sobacón. Y terminaron peleando porque uno sostenía la palabra socavón y la otra sobacón. Terminaron peleando hasta que llegó uno, mire, disculpe, pero sobacón es de, usted ya sabe, ¿verdad? De sobaco. Y socavón es de ¿cómo se llama? Ayúdeme. Una cosa grande, de socavar. Los dos estaban aquí, pero estaban peleándose por dos cosas. Ni ellos mismos se entendían que estaban peleando. Hasta que llegó uno a separarlos y a decirles que estaban equivocados, que una palabra significa una cosa y otra. Y nosotros somos bien dados para hablar mucho. Y razón tiene la palabra de Dios. El Señor dice que en la mucha palabrería hay pecado. Como el que inventó que no va a haber culto en la tarde. Está en pecado. Así van las cosas. Entonces, el que ministra, número uno, tiene que saber escuchar. Una parte, saber escuchar, escuchar bien, no interrumpir nada. Yo he tenido que quitarme una manía fuerte, que mientras estoy viviendo, estoy haciendo un dibujo, moviendo un lápiz, agarro un corta uñas, limpio las uñas, hago esto, y no está bien porque la oveja no se siente atendida. Debo de aprender a ver bien los ojos con el amor del samaritano. Ahí está, nos va a servir la escritura. Ahí tengo que estar sentado como el samaritano. Ya usted ya a esta altura ya analizó todo lo que hizo el samaritano a favor del prójimo.
de su prójimo. Estar atento porque usted está pensando que ha venido usted, ha tenido confianza en venir con usted para que usted le ayude en cierta crisis o cierto problema que tenga. Número 1, aprender a escuchar e interpretar bien sus palabras porque sabe escuchar. Número 1. Número 2, tiene que aprender a leer sus pautas. Cuando iba diciendo algo y de repente pensó 2 veces para decirlo, lea esa pauta y si es posible anótela. Entre qué frase y qué frase la persona tuvo un alto. Sepa, a veces, mire, a veces la persona está hablando y dice, y llegó un momento crítico cuando está hablando al consejero. Llegó un momento crítico y dice, esa es una descarga la que está haciendo del conflicto que trae. Yo les digo, respire otra vez, 3 veces. Agarre aire. Porque lo que trae es fuerte. Entonces, tengo que aprender a escuchar lo que me dice concretamente. Tengo que aprender a leer, a escuchar lo que no me dice. Pero sus pautas, sus signos de interrogación, sus suspiros, sus ademanes con las manos, la mirada de los ojos que a veces cambia, a veces se pone chispeante, a veces se retrae. Tengo que aprender a leer eso. El que ministra tiene que estar entrenado en eso. Y número 3, y esta es la parte más complicada y más difícil, leer sus palabras que vienen del Espíritu. Si no tiene conciencia espiritual, si no tiene comunión espiritual y no tiene discernimiento de espíritu, no puede leer o escuchar las frases que salen de su espíritu. Porque puede ser que esté enredado en un pecado espiritual. El pecado espiritual puede ser un pecado de iniquidad. Ya lo hemos visto, el IN maneja bien eso. El pecado de transgresión es un pecado almático y el pecado inmoral es un pecado carnal. Ya lo tenemos clasificado. Me pasé 5 minutos, disculpe, cierro esto y vamos a desestresarnos un poquito. A ver, vaya, porque era hasta las 10:30. Ya me pasé 5 minutos, me disculpan. Porque el programa estaba de 9:30 a 10:30 y de 11 a 12. Póngase de pie, descanse, platique, haga. Hoy sí puede platicar, hoy enciende el televisor y va haciendo el celular.